senegalés que conoció a Tamara a través de Inma, de la madre de Tamara, y empezaron a tener una relación. Han estado saliendo algo más de un año, en el año 2024 me estuvo contando, y tiene muy mal recuerdo de ella, pero dice que la vida con ella era un auténtico infierno, absolutamente de todo, que ella se metía en su casa y no aportaba absolutamente nada, que incluso le pedía dinero en más de una ocasión, que a ella solamente le interesa el dinero, que siempre hablaba de querer ir a televisión y ser famosa, y que la relación, confirma una persona más como él, con la madre, con Inma y con Michu, dice que era absolutamente nula. Y aún así, las peleas con Tamara eran constantes, que tiene un carácter por lo visto malísimo, que incluso, como ha contado, le llevó a arañar la cara en alguna de esas peleas, y que a día de hoy sigue yendo al lugar de trabajo donde está Bassirou para intentar increparle y molestarle. El 24 de julio de 2025 ha traído consigo una de las revelaciones más impactantes del universo mediático reciente. Todo comenzó con una llamada telefónica inesperada a uno de los colaboradores del canal Tel5. Al otro lado de la línea, la voz era inconfundible. Se trataba de un antiguo compañero sentimental de Tamara, la hermana de Michu, dos figuras conocidas por el seguimiento mediático que han generado a lo largo del tiempo. Esta persona, cuya identidad ahora se ha hecho pública, se llama Bassirou. De origen senegalés, conoció a Tamara en el año 2024 a través de su madre, Inmaculada, y poco después iniciaron una relación que se prolongó por algo más de un año. Lo que parecía, en un inicio, una historia amorosa discreta, se ha convertido en una crónica llena de tensiones, acusaciones y testimonios que no dejarán indiferente a nadie. Según Bassirou, su tiempo al lado de Tamara fue una experiencia marcada por el caos, los conflictos y el desgaste emocional constante. No había tranquilidad. Todo era pelea, discusiones, gritos. No me dejaba respirar, confesó con evidente cansancio en su voz. No tardó en detallar que Tamara, presuntamente, ejercía violencia física sobre él, desde arañazos hasta mordiscos y empujones, una convivencia que, asegura, se transformó en una auténtica pesadilla diaria. Lo más llamativo es que Bassirou afirma que ella no aportaba absolutamente nada a la relación. Mientras él trabajaba, ella permanecía en casa sin contribuir económicamente ni colaborar con las tareas básicas del hogar. Relata que en múltiples ocasiones Tamara salía a comprar comida, pero siempre lo hacía exclusivamente para sí misma, sin pensar en él ni en los demás. Incluso, según sus palabras, llegó a pedirle dinero varias veces, no para ayudar en casa, sino para su uso personal. No le interesaba cocinar, no se preocupaba por mí, todo giraba en torno a ella, narró. Y este testimonio, tan detallado como desgarrador, no se queda ahí. El propio Bassirou señala que Tamara mostraba un comportamiento despectivo también fuera del ámbito doméstico. Frente a sus amigos, según explica, adoptaba actitudes irrespetuosas. Se paseaba con ropa inapropiada delante de ellos, como si no hubiera límites. Para mí eso no es tener respeto. Pero si la situación con él era compleja, la relación que Tamara mantenía con su familia no era mejor. Aunque públicamente siempre ha intentado mostrar una imagen de hija y hermana ejemplar, el relato de Bassirou pinta un escenario completamente distinto. En lo que respecta a su madre, Inmaculada, el testimonio es contundente. Su madre intentaba verla, buscaba compartir tiempo con ella, pero Tamara siempre la rechazaba. No quería saber nada de ella. Esta afirmación desmonta la imagen de unión familiar que en algunos programas se ha intentado proyectar y añade una capa más de contradicción. En cuanto a Michu, su hermana, la situación es aún más desconcertante. Bassirou asegura que presenció como Michu llamaba a Tamara buscando consuelo, apoyo emocional, manifestándole que no se encontraba bien o que necesitaba compañía. Pero Tamara, lejos de mostrarse comprensiva, le contestaba de forma tajante: «No quiero verte, vete a tu casa». Estas palabras, tan frías como directas, contrastan radicalmente con las declaraciones públicas en las que Tamara se ha referido a Michu como su superhermana. Esa aparente hermandad sólida parece, ahora, más una construcción para las cámaras que una verdad sentimental. Todo este material fue emitido en el programa Vamos a ver, presentado por Joaquín Prat, y la entrevista fue posible gracias al trabajo del periodista Quique Calleja. Según explicó el propio Calleja, Bassirou fue muy prudente al hablar. Pese a todo lo vivido, optó por no sacar a la luz información aún más delicada que, según él, podría haber causado mayor impacto mediático. Aún así, lo que ha compartido ya basta para alterar el discurso público de Tamara. Resulta especialmente significativo cuando se analiza el contexto cronológico. Tamara, en su momento, aseguró haberse separado legalmente del padre de su hija. Sin embargo, Bassirou plantea una duda clave que pone esa versión en entredicho. ¿Realmente estaba soltera cuando comenzó la relación con él? ¿Existió un traslape entre ambas relaciones?
Las fechas no cuadran y, de no aclararse, podrían derivar en consecuencias mediáticas y legales importantes. Basirou, el hombre que durante más de un año compartió techo, intimidad y rutina con Tamara, ha revelado un aspecto de ella que hasta ahora había permanecido oculto para el público. Su obsesión profunda, constante y, según sus palabras, enfermiza por alcanzar la fama. En su testimonio, asegura que desde prácticamente los primeros días de la relación quedó claro que Tamara no buscaba una vida discreta ni mucho menos tranquila, sino que estaba completamente enfocada en un único objetivo: ser reconocida, aparecer en televisión, hacerse un nombre dentro del espectáculo, aunque para ello tuviera que sacrificar relaciones, valores o incluso su propia estabilidad emocional. No pasaba un solo día sin que me hablara de la televisión, cuenta Basirou, recordando cómo ella analizaba cada programa, mencionaba nombres de colaboradores, hacía conjeturas sobre cómo llamar la atención e incluso estudiaba cómo se comportaban aquellas personas que lograban notoriedad por la vía del escándalo o la polémica. Asegura que para Tamara la fama no era un medio, sino un fin en sí mismo. No quería ser famosa para aprovechar oportunidades. Quería ser famosa por ser famosa, sin un propósito claro más allá de recibir atención y validación constante. Según su relato, Tamara estaba tan sumida en esa ambición de figurar públicamente, que incluso en los momentos más íntimos o cotidianos, encontraba maneras de relacionar lo que vivían con un hipotético futuro frente a las cámaras. Desde comentarios como "esto lo contaría yo en televisión" hasta frases más explícitas como "algún día me van a entrevistar por lo que estoy viviendo contigo", todo en ella giraba en torno a un deseo irrefrenable de reconocimiento social. Esa mentalidad, lejos de ser solo una fantasía inofensiva, empezó a marcar el tono de su relación. Basirou narra cómo esa ambición fue contaminando todos los aspectos de la convivencia, convirtiéndose en una especie de tercer elemento en la relación. Una presencia invisible pero dominante, que eclipsaba cualquier posibilidad de construir un vínculo genuino basado en el respeto mutuo. Él, que inicialmente pensó estar construyendo una historia sentimental con alguien emocionalmente estable, pronto descubrió que la relación era completamente unilateral. Tamara, lejos de interesarse por su bienestar o por establecer un proyecto de vida común, parecía simplemente haberse instalado en su vida como una figura oportunista, que buscaba estabilidad material mientras proyectaba su imagen personal hacia afuera. De hecho, según Basirou, Tamara se mudó a su domicilio sin que mediara una conversación previa o un acuerdo explícito. Un día estaba allí y al día siguiente ya vivía con él. No colaboraba con los gastos, no asumía responsabilidades del hogar, ni siquiera mostraba iniciativa para integrarse a la dinámica doméstica. Todo recaía sobre sus hombros. Era como vivir con una sombra que todo lo exigía, pero no devolvía nada, explica. Cada vez que intentaba hablar del futuro o de una mínima planificación compartida, ella respondía con evasivas o directamente volvía al tema de su anhelo por la televisión. Para ella, lo importante no era lo que vivían juntos, sino cómo podía convertirlo en contenido para ganar visibilidad. Este patrón de comportamiento, sumado a una actitud que Basirou describe como autoritaria y emocionalmente abusiva, terminó por desgastar por completo su estabilidad. A medida que pasaban los meses, él empezó a sentirse emocionalmente drenado. Lo que al principio era confusión o frustración, se transformó en ansiedad, tristeza y agotamiento. Había días en los que ni siquiera se sentía en su propia casa, como si hubiese sido desplazado de su propio espacio por una presencia que lo reclamaba todo, sin ofrecer nada a cambio. Pero lo más difícil, asegura, fue la sensación de no ser escuchado ni valorado. No le importaban mis problemas, mis emociones, ni mis límites. Todo giraba en torno a ella y a su narrativa. Yo simplemente era una herramienta más, detalla. Según sus palabras, hubo incluso momentos de agresividad física, donde Tamara cruzó límites inaceptables. Empujones, arañazos, gritos, rabietas desmedidas. Era como convivir con una persona a la que todo le parecía poco, que siempre quería más, pero nunca ofrecía paz ni comprensión. Cuando por fin encontró el valor para poner fin a la relación, pensó que todo había terminado, que bastaría con cerrar la puerta y seguir con su vida. Sin embargo, lo más inquietante de su testimonio es lo que vino después. A pesar de haberle dejado claro que no quería volver a verla, Tamara no solo no aceptó el final de la relación, sino que comenzó a aparecer sin previo aviso en su lugar de trabajo. Lo buscaba, lo interceptaba en los descansos, intentaba hablar con él delante de sus compañeros, como si nada hubiera pasado. Era como si para ella no existiera el concepto de límites. Como si todavía creyera tener derecho a invadir mi vida, a irrumpir en mi rutina, recuerda Basirou con incomodidad. Estas visitas inesperadas no eran esporádicas, sino recurrentes, y en más de una ocasión causaron situaciones tensas en su entorno laboral.
Incluso cuando le intentó explicarle con calma que ya no había nada que hablar, ella insistía, con el mismo tono obstinado con el que solía actuar durante la relación. La historia que cuenta Basirou no solo sirve como testimonio de una experiencia personal difícil, sino que también lanza una sombra sobre la imagen pública que Tamara ha intentado mantener durante los últimos años. En los medios, se la ha presentado como una mujer fuerte, incomprendida, víctima de relaciones pasadas que no la supieron valorar. Sin embargo, este nuevo relato cuestiona profundamente esa narrativa. ¿Y si la versión que ha vendido al público estuviera construida para alimentar precisamente esa fama que tanto ansiaba? ¿Y si la verdadera víctima de esa historia fuera quien nunca tuvo voz para defenderse hasta ahora? La contradicción entre lo que se muestra y lo que se vive puertas adentro se vuelve aún más evidente cuando se tienen en cuenta los acontecimientos recientes dentro de su entorno familiar. Tan solo un día antes de que el testimonio de Basirou saliera a la luz, otra polémica estallaba públicamente. Un joven aseguraba haber sido pareja sentimental de Michu, hermana de Tamara, y también del conocido vidente maestro Joao. La afirmación, que rápidamente recorrió programas, tertulias y redes sociales, generó una ola de confusión. Algunos portavoces cercanos a Michu se apresuraron a desmentir cualquier tipo de vínculo con el joven, pero muchos otros consideraron que ambas relaciones podrían haber existido simultáneamente. Y aunque esta historia podría parecer separada del relato de Basirou, en realidad apunta a un patrón más amplio. El de una familia cuya vida privada parece estar completamente entrelazada con los mecanismos de la fama y la exposición pública, aunque eso suponga sacrificar intimidad, coherencia o relaciones personales. Lo cierto es que todo esto parece estar lejos de resolverse. Las declaraciones de Basirou no son solo un testimonio aislado, sino un punto de inflexión. Porque más allá del dolor que expresan, también obligan al público a replantearse todo lo que creían saber sobre Tamara. La audiencia, que durante años la ha visto como una figura mediática vulnerable o como una mujer luchadora, ahora se enfrenta a una nueva imagen, la de alguien que, según quienes la han conocido de cerca, ha manipulado su entorno y ha instrumentalizado sus vínculos personales para escalar posiciones dentro del mundo del espectáculo. ¿Es esta la verdadera Tamara? ¿O solo una versión parcial, una más de las muchas caras que se pueden construir cuando el objetivo principal es la notoriedad? Estas preguntas resuenan ahora con más fuerza que nunca. Y mientras las cámaras siguen girando, los testimonios siguen acumulándose y los focos siguen encendidos, una cosa está clara: esta historia no ha hecho más que comenzar. Cada nuevo dato contradice lo anterior. Cada versión añade una nueva capa de complejidad. Cada aparición reescribe la narrativa que hasta ayer parecía definitiva. Por eso, si este relato os ha resultado revelador, os invito a compartirlo, a dejar vuestro apoyo con un me gusta y a suscribiros para seguir descubriendo lo que aún permanece oculto. Porque detrás de cada escándalo hay una verdad. Y, tarde o temprano, siempre sale a la luz. A lo largo del tiempo, múltiples voces han ido desgranando una serie de episodios turbios que involucran a Tamara, cuyo carácter, según quienes la han tratado de cerca, resulta especialmente complicado. No se trata únicamente de una personalidad difícil, sino de actitudes que han derivado en conflictos recurrentes con personas de su entorno más próximo. Entre ellos destaca Basirou, quien relató haber sufrido episodios de violencia durante su relación con ella. En uno de los enfrentamientos más intensos, según contó, Tamara llegó incluso a arañarle la cara, una acción que refleja hasta qué punto las discusiones podían escalar. Este no fue un hecho aislado ni circunstancial. A día de hoy, asegura que ella sigue acudiendo sin previo aviso a su lugar de trabajo, lo que le interpreta como un intento deliberado de provocarle, incomodarlo e incluso intimidarlo. Esa insistencia, esa necesidad de aparecer y hacerse presente en su vida aún tras la ruptura, ha creado un ambiente asfixiante que va mucho más allá de un simple desacuerdo entre parejas. Pero Basirou no es el único que ha compartido experiencias inquietantes con Tamara. De hecho, ha habido otros testimonios que dibujan un patrón de comportamiento que se repite con diferentes personas. Uno de ellos proviene de un miembro del Cuerpo de Bomberos de Arcos, quien, aunque no mantuvo con ella una relación sentimental formal, asegura haber vivido una situación angustiosa. Según este hombre, Tamara desarrolló una fijación con él, a pesar de que él ya tenía pareja. La presión fue tal que, finalmente, se vio obligado a tomar decisiones drásticas, como cambiar de domicilio, con tal de cortar cualquier tipo de contacto o cercanía. Las personas que lo rodeaban empezaron a notar cómo la situación afectaba su estado de ánimo y su día a día, y aunque ella siempre ha negado estas acusaciones calificándolas de exageraciones o rumores malintencionados, lo cierto es que las coincidencias en los relatos son, cuanto menos, alarmantes. Por si fuera poco, esta forma de comportarse no solo se ha evidenciado en relaciones amorosas o intentos fallidos de cercanía con otras personas. Incluso en el ámbito familiar,
Tamara ha demostrado una actitud de desapego e indiferencia emocional. Quienes conocen el entorno afirman que durante un largo periodo mantuvo una relación prácticamente inexistente con su madre y su hermana. La comunicación entre ellas era nula, y Tamara se mostraba tajante al asegurar que no quería saber nada de ninguna de las dos. Incluso cuando Michu intentaba tender algún puente, proponiendo un reencuentro o simplemente un encuentro cordial, Tamara rechazaba la posibilidad sin titubeos. Sin embargo, lo paradójico es que terminó conociendo a uno de los chicos con los que saldría a través de su madre, Isma, lo que deja en evidencia que, pese a esa aparente ruptura familiar, aún existían hilos de conexión, aunque fueran débiles o forzados. En conversaciones más íntimas, quienes conocen a Tamara han ido dibujando una imagen marcada por el egocentrismo, la falta de empatía y una búsqueda constante del interés propio. Su madre, según se ha sabido, sí ha intentado en varias ocasiones acercarse, cuidarla, entenderla, pero ella siempre ha levantado muros, rechazando cualquier gesto de afecto o reconciliación. A ojos de muchos, da la sensación de que Tamara solo actúa en función de lo que puede beneficiarla directamente, sin importar los vínculos personales o los daños colaterales que pueda provocar a su paso. Es ahí donde muchos se cuestionan cuál es su verdadero objetivo y hasta qué punto está dispuesta a llegar para conseguirlo. Y esto cobra todavía más relevancia si lo analizamos en el contexto actual, donde la figura de Tamara está más expuesta que nunca. Su historia ha sido colocada bajo el microscopio mediático, y cada nuevo testimonio parece desmentir el anterior o añadir nuevas capas de complejidad. Es evidente que no estamos ante un relato simple, sino ante un entramado de contradicciones, versiones enfrentadas y actitudes difíciles de justificar. Porque no hablamos solo de celos o disputas sentimentales, sino de una sucesión de acciones que, al repetirse con distintas personas, levantan serias dudas sobre su capacidad de convivir en armonía con los demás. Esta preocupación alcanza su punto más álgido cuando entra en escena la menor, la hija de José Fernando y Rocío. Diversos colaboradores y personas cercanas a la familia han manifestado su inquietud ante la posibilidad de que la custodia de la niña recaiga sobre Tamara, dadas todas las circunstancias que se han ido conociendo. Algunos aseguran que la sola idea de dejar a esa niña a su cuidado, sin supervisión, hasta que cumpla la mayoría de edad, les provoca un profundo desasosiego. No se trata de juicios sin fundamento, sino de reacciones ante un conjunto de hechos preocupantes. Hay quien compara esta situación con la vivida por la hija de Rocío Carrasco, argumentando que las decisiones judiciales en estos casos deben estar profundamente fundamentadas y tomar en cuenta no solo las condiciones materiales, sino también el equilibrio emocional y mental de quien se propone como responsable. A esto se suma el debate sobre la relación actual entre Tamara y Michu. Aunque algunos programas han intentado mostrar que el vínculo entre ambas hermanas era más normal de lo que parecía, con mensajes intercambiados hasta el último día antes del fallecimiento de un familiar, lo cierto es que el trasfondo muestra una conexión rota, deteriorada desde hace años. Resulta extremadamente difícil, casi inverosímil, aceptar la idea de que Michu, en algún momento, haya contemplado con seriedad la posibilidad de dejar a su hija bajo el cuidado directo de Tamara. Más allá de simples diferencias personales o desacuerdos puntuales, lo que se ha evidenciado con el tiempo es una relación quebrada, marcada por la desconfianza, los silencios prolongados y, sobre todo, por una negativa reiterada a permitir que Tamara se acercara a la menor. Así lo han asegurado personas del entorno más próximo a Michu, quienes sostienen que en más de una ocasión ella manifestó, de forma clara e inequívoca, su deseo de mantener a su hija alejada de cualquier vínculo con su hermana. No se trata solo de una decisión basada en emociones pasajeras o impulsos del momento, sino de una postura firme y sostenida en el tiempo, construida sobre una percepción muy concreta del carácter y las acciones de Tamara. Las declaraciones que han salido a la luz no hacen más que reforzar esta idea, dibujando un escenario en el que la menor nunca fue contemplada como una responsabilidad que pudiera recaer sobre Tamara sin que esto generara una profunda preocupación. Y, sin embargo, a pesar de este historial, ahora su nombre aparece en el centro de la conversación como posible figura de referencia en la vida de la niña. Esto ha hecho que muchas voces se levanten, algunas con indignación y otras con desconcierto, cuestionando cómo es posible que se esté siquiera planteando una alternativa que, para quienes conocen los antecedentes, resulta incompatible con el bienestar de la menor. En lugar de despejar dudas, cada nuevo dato que se revela tiende a sembrar más incertidumbre. Y es que todo este escándalo familiar, con sus múltiples ramificaciones emocionales, legales y mediáticas, se desarrolla en un momento especialmente sensible para la figura de Tamara, quien continúa despertando rechazo entre amplios sectores del público. La percepción que se tiene de ella desde fuera no es uniforme, pero sí existen patrones claros en la manera en que parte de la audiencia interpreta sus apariciones públicas, sus gestos, su forma de comunicarse y su comportamiento frente a las cámaras.
Para muchos, todo ese aparente autocontrol y esa imagen de serenidad contrastan de manera rotunda con los testimonios que se han ido acumulando acerca de su vida privada. El abismo entre la Tamara que se muestra al mundo y la que describen quienes han compartido con ella espacios de intimidad genera una desconfianza que es difícil de disipar. Esta contradicción ha abierto inevitablemente un debate mucho más profundo y delicado. ¿Quién debería tener la responsabilidad de decidir sobre el futuro de una menor cuando la familia directa parece envuelta en un conflicto crónico y desgastante? ¿Qué criterios deben pesar más? ¿Los vínculos sanguíneos o la estabilidad emocional, la afinidad afectiva o la idoneidad psicológica? Legalmente, por supuesto, la decisión recae en un juez, que es quien debe actuar con imparcialidad, guiándose por el interés superior de la menor y no por presiones externas. En este caso concreto, también entra en juego la Comunidad de Madrid, que desde hace tiempo ejerce la tutela de José Fernando, el padre de la niña, y por tanto forma parte activa del engranaje institucional que deberá pronunciarse sobre su custodia. Pero la legalidad, por necesaria y clara que sea, no logra silenciar el ruido mediático ni contener el vendaval de opiniones que se multiplican a medida que los hechos se hacen públicos. La opinión pública, como suele ocurrir en situaciones cargadas de matices personales y emociones contradictorias, se ha polarizado de forma evidente. Por un lado, hay quienes consideran que Tamara no reúne ni de lejos las condiciones necesarias para hacerse cargo de una niña en pleno proceso de desarrollo, sobre todo teniendo en cuenta las versiones que la describen como inestable, impulsiva y poco empática. Desde esta perspectiva, cualquier decisión que la sitúe cerca de la menor se percibe como un riesgo, una imprudencia que podría comprometer el bienestar emocional de la pequeña. Por otro lado, también hay quienes argumentan que se está llevando a cabo una campaña de descrédito contra Tamara, impulsada por intereses ocultos o por rencores familiares, y que, por tanto, no se le está dando una oportunidad justa de demostrar su valía. Estos defensores señalan que no se puede juzgar a una persona únicamente por lo que otros dicen de ella, especialmente en un contexto donde las tensiones familiares pueden distorsionar la verdad. Lo cierto es que, más allá de simpatías o antipatías, la historia parece estar lejos de llegar a una conclusión. Al contrario, cuanto más se investiga, más se amplía el espectro de dudas e interrogantes. Nuevas voces se suman cada semana, aportando datos, relatos, recuerdos y opiniones que, en vez de esclarecer lo ocurrido, lo vuelven aún más complejo y enmarañado. Hay quienes, con evidente angustia, insisten en que la justicia debe actuar con una prudencia extrema, analizando cada paso con meticulosidad, conscientes de que se trata del futuro de una menor que ya ha vivido más exposición mediática de la que debería haber soportado. Otros, sin embargo, observan con recelo todo el proceso y temen que la resolución final no se base realmente en lo que es mejor para la niña, sino lo que resulta más conveniente o aceptable desde una perspectiva de imagen o de equilibrio familiar artificial. Y mientras tanto, en medio de esta tormenta de opiniones, filtraciones y debates públicos, la audiencia no permanece indiferente. Muy por el contrario, observa con atención cada nuevo episodio, cada entrevista, cada aparición, cada testimonio, formando juicios, alineándose con una u otra postura y esperando a veces con esperanza, otras con escepticismo que la verdad, sea cual sea, termine saliendo a la luz. Porque lo que en principio parecía un asunto privado, casi doméstico, ha terminado convirtiéndose en un caso de interés público, una especie de drama social retransmitido en tiempo real. Y aunque muchos desearían que el conflicto se resolviera pronto y en silencio, todo apunta a que esta historia, lejos de apagarse, no ha hecho más que encender la mecha. Lo que está en juego no es solo la imagen de una persona, ni el legado de una familia, sino el presente y el futuro de una menor que, sin haberlo pedido, ha quedado atrapada en el ojo del huracán.